Mauricio niega la paternidad del hijo de su exnovia. Pero cambia de opinión después de enterarse de la herencia de $3 millones del niño. Ansioso por pagar sus deudas, Mauricio trama un plan supuestamente inteligente. Pero las cosas se salen de control cuando su exnovia es llevada de emergencia al hospital. Hola, amistades. ¿Listos para sumergirse en un mundo de entretenimiento? En este canal encontrarás de todo un poco. Suspenso, misterio, risas, amor y mucho más. Déjame un like, comparte y no olvides suscribirte. Y acompáñame en esta increíble aventura. Comenzamos y... ¡vámonos! Mauricio se paró en el umbral de la puerta de su exnovia Andrea. Ella lo había invitado a cenar y le dijo que quería tener una conversación importante. Cuando la puerta se abrió, una tímida sonrisa apareció en los labios de Mauricio. Oye. Hola. Me alegro de verte. ¿Cómo has estado? Hola, Mau, estoy bien, aquí, sobreviviendo. Gracias por asistir. Adelante. Respondió Andrea, guiando el camino. Mauricio entró, solo para quedar sorprendido por la vista en la cocina. Un niño pequeño se sentó en la silla para bebés al lado del mostrador de la cocina y se rió. Conoce a tu bebé, se llama Oliver, le dijo Andrea de sopetón. Y Mauricio se puso pálido como un fantasma. ¿Mi bebé? Dijo dando un paso atrás. Mira, sé que esta noticia es impactante, pero Oliver, o como yo le digo de cariño, Oli, es nuestro bebé. Descubrí que estaba embarazada solo 2 semanas después de que rompimos, y quería contártelo en ese momento, pero me dio miedo de cuál sería tu reacción. Pero ya no puedo, ni quiero guardármelo para mí sola, así que, sí, sorpresa. Bueno, te quedas con el bebé para ti, porque yo me voy. Estoy ahogado en deudas, y no puedo criar a un niño. Al menos no en este momento de mi vida. Piénsalo de nuevo, Mauricio, dijo Andrea, con una calma que no supo de dónde sacó. Podría ir a la corte. Pero no quiero llevar el asunto hasta allí, si podemos resolverlo cordialmente. Oli empezó a llorar antes de que Mauricio dijera algo. Le daré su chupón, y vuelvo enseguida. Quédate aquí. Andrea se fue a la otra habitación, y Mauricio se dejó caer en el sofá de la sala, incapaz de soportar el fuerte llanto de Oliver. Mientras tanto, Andrea sacó su teléfono, y le envió un mensaje de texto a su amigo Javier. Le dije todo, pero está negando la paternidad. Es hora de actuar. De repente, el silencio que rodeaba a Mauricio fue interrumpido por una voz desconocida de la contestadora automática de la casa, que estaba en modo altavoz. Señorita García, le habla David, su abogado. Tengo buenas noticias para usted. Verifiqué todos los documentos, y de hecho, su hijo Oliver ha heredado $3 millones de sus difuntos abuelos. El dinero se divide en varias partes, y Oliver recibirá su primer pago, una suma de $200,000, cuando cumpla 3 años. Que tenga un buen día, señorita García. Oli, ¿un bebé de $3 millones? Dios mío. Mauricio jadeó cuando se levantó del sofá y miró al bebé. Sin saber que la voz de la máquina no era el abogado de Andrea, sino Javier, su amigo. Mauricio tramó un plan. Borró el mensaje de la contestadora, y salió de la casa sin decir una palabra a Andrea. Al día siguiente regresó a la casa de Andrea, pero esta vez, Mauricio trajo un ramo de rosas, y se disculpó con Andrea, prometiéndole que cuidaría de Oli. Lo pensé, y quiero compensarlos a los dos, le dijo a Andrea, dándole las flores. Empecemos de nuevo. Con nuestro bebé. Bueno, yo no sé qué decir, Mau. Exclamó Andrea. Honestamente, en este instante me estaba preparando para ir a la corte. Oye, ¿qué tal pasar este fin de semana juntos, en el zoológico, y luego en la playa? ¿Solo nosotros 3? Andrea siguió el juego, sabiendo que Mauricio la había visitado solo por la herencia de Oliver. Si quieres convivir con nuestro hijo, ¿quién soy yo para detenerte? Creo que a Oli le encantaría que pasáramos tiempo juntos los 3. Ese fin de semana resultó ser verdaderamente mágico. Mauricio señaló con entusiasmo a los animales y pájaros, y el pequeño Oliver se rió cuando sus diminutos dedos se extendieron hacia los orangutanes, ciervos y loros, detrás de las enormes vitrinas. Estoy tan contento,
le dijo Mauricio a Andrea cuando salían del zoológico. Nunca imaginé que ser padre me traería tanta felicidad. Él te ama, puedo sentirlo. Sonrió Andrea. De hecho, Mauricio disfrutó cada momento que pasó con Oli, y una vez que estuvieron en la playa, no pudo dejar de reírse de los intentos fallidos del bebé cuando quería construir un castillo de arena. De repente, Mauricio se dio cuenta de que Andrea había estado demasiado callada, y cuando se dio la vuelta para ver cómo estaba, vio que yacía inconsciente en la arena. Dios mío. Andrea. Mauricio la llevó rápidamente al hospital, y esperó nervioso afuera en la sala de espera con el bebé. ¿Señor Mendoza? Un médico se le acercó poco después. Me temo que son malas noticias. Andrea tiene cáncer en etapa 4, pero usted ya debe saberlo. Y considerando la gravedad de su condición, le quedan aproximadamente 2 semanas. Mauricio, conmocionado por la noticia, fue a ver a Andrea llorando. Oye. Estoy bien. Andrea le sonrió desde la cama del hospital. Había hecho las paces con su muerte inminente, y no quería que Mauricio se derrumbara. ¿Por qué no me dijiste? Preguntó tomando su mano. Enfrentaremos esto juntos, ¿de acuerdo? Oliver crecerá sintiendo tu amor. Siempre sabrá cuánto lo amas. Después de salir del hospital, Mauricio inició el proceso legal para obtener la custodia de Oliver. Pero un detalle le llamó la atención cuando estaba revisando el papeleo. ¿El tipo de sangre de Oli no coincide con el mío? Entonces, ¿Oliver no es mío? Mauricio estaba conmocionado por la verdad, pero decidió guardarlo para sí mismo, ya que no podía renunciar al dinero que recibiría en breve. 2 semanas más tarde, Andrea se fue a su hogar celestial, y Mauricio tuvo que cuidar a Oliver, lo que fue nada menos que una montaña rusa para él. Oliver extrañaba a Andrea, y sus rabietas y arrebatos eran demasiado para Mauricio. Una mañana, se despertó por el olor del pañal de Oliver, y justo después de cambiarlo, Oli se orinó otra vez. Oh. ¡Qué repugnante! Mauricio casi deja caer al bebé por el disgusto. Hizo que Oliver se sentara en el mostrador, después de cambiarle el pañal nuevamente, y de alguna manera logró alimentarlo. Luego dejó a Oli solo, para hacerse cargo de la ropa. No te atrevas a moverte de aquí, amiguito. ¿De acuerdo? Mostró grandes ojos al bebé. Pero cuando Mauricio regresó, su corazón dejó de latir. Oli se había arrastrado por el mostrador, y sostenía un frasco vacío de medicina para el insomnio. Mauricio no podía recordar si el frasco había estado vacío antes, y corrió al hospital con el bebé. El niño de 2 años se sometió a un procedimiento de lavado de estómago, y Mauricio suspiró aliviado solo cuando el médico de su hijo le dijo que Oliver estaba bien. Casi me provocas un ataque al corazón, amiguito, le dijo Mauricio al niño esa noche mientras lo arrullaba para que se durmiera. Nunca me lo perdonaría si te pasara algo. Después de poner a dormir a Oli, Mauricio tomó una cerveza del refrigerador, cuando de repente el timbre de su teléfono lo distrajo. Era un representante del banco, que le informaba que se estaba quedando sin tiempo para pagar sus deudas. Esa noche, Mauricio buscó al abogado de Andrea en línea, y decidió reunirse con él, a primera hora del día siguiente. Gracias por venir, señor Mendoza, dijo el abogado, estrechando la mano de Mauricio. Pero en realidad, me temo que hay un malentendido. No hay indicios de ninguna herencia perteneciente a su hijo, Oliver. ¿Qué? ¿Pero cómo? Estoy seguro de que hay un error, argumentó Mauricio. Mi socio y yo recibimos un mensaje de un tal David, sobre la herencia de mi hijo. Señor, usted es el único David que ejerce la abogacía en esta ciudad. Bueno, señor Mendoza, he revisado todos los documentos. Y no hay evidencia de ningún legado a nombre de su hijo. Parece que lo han engañado. Mauricio salió furioso de la oficina del abogado y condujo a casa. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Era este tu plan, Andrea? ¿Dejarme en ridículo? Miró al techo. Mauricio sacó su teléfono y le pidió al banco que le diera más tiempo para saldar sus deudas. Estoy planeando hipotecar esta casa y hacer un depósito importante, le dijo al representante del banco. Lo entendemos, señor Mendoza. Pero una semana es todo lo que podemos darle. Maldita sea. Gritó mientras colgaba. Incluso, si hipoteco esta maldita casa, no será suficiente.
y estaré atrapado trabajando turnos dobles durante décadas. Mauricio tuvo que actuar rápidamente. Al día siguiente, muy temprano por la mañana, sentó a Oliver a la mesa y le dijo: «Está bien, amigo, ya no puedo tenerte cerca, ¿de acuerdo?». El bebé se quedó mirando a Mauricio. «No, no. Deja de mirarme de esa manera», le dijo a Oliver. «Tú y yo, tenemos que separarnos, amigo. No es que yo sea tu papá. Tenemos que continuar por caminos separados. Tenemos que empezar de nuevo, cada uno por su lado». Media hora más tarde, Mauricio se detuvo frente al orfanato. Con un profundo suspiro, hizo acopio de fuerzas y salió del coche, agarrando el dedo meñique de Oli. Los ojos del niño brillaron con asombro mientras examinaba los alrededores. Estaba emocionado, pensando que era como una de esas salidas que había disfrutado no hace mucho con sus padres. Cuando se acercaron a la puerta, Mauricio llamó y miró a Oli. De repente, el niño miró a Mauricio, sus ojos llenos de inocencia y amor. Papá. El pequeño Oliver había dicho su primera palabra. En ese mismo instante, algo dentro de él se derritió. Y su corazón se hizo añicos. No pudo contener las lágrimas. Abrazó con fuerza a Oli, cuando la puerta se abrió y una mujer mayor lo saludó. «Hola. Oh, entiendo por qué estás aquí. Por aquí, por favor, la recepción está por allá, sígueme», dijo. En ese frágil momento, un silencio sepulcral los envolvió durante 10 segundos. Finalmente, Mauricio dijo: «¿Sabe qué? Lo siento. Parece que nos hemos equivocado de dirección. Que tenga un buen día». Con su pequeño hijo acunado en sus brazos, Mauricio se dio la vuelta y regresó a su auto.